Mientras un pequeño Barry Allen junto a su madre se encuentran a un costado de la ruta con la mujer intentando reparar su automóvil, mientras el niño dice que si él viera la situación de una madre y su hijo necesitando ayuda, frenaría para socorrerlos, una voz nos cuenta de Barry. Un joven que fue perseguido por la desgracia, pero que con el tiempo y tras volverse Flash pudo superar los daños del pasado, encontrando el amor, encontrando una familia y al mismo tiempo encontrando grandes amigos. De esta forma, mientras los grandes héroes se muestran juntos, esta misma persona nos cuenta que no era el héroe de esta historia, que sus manos estaban manchadas de sangre a raíz de la tragedia, pero que todo esto empezó a cambiar en el momento en que conoció a Barry Allen. Es así como nos trasladamos al departamento de policía de Central City, donde un agotado Barry Allen se encuentra durmiendo en su escritorio para ser despertado por su compañero, Forrest, quien le pide que se despierte para seguir investigando el asesinato de Miss Alchemy, un nombre que Barry nunca había oído en el pasado, para entrar en escena el Capitán Zink, quien confunde aún más al joven al hablarle de que ya saben que quien mató a esa mujer había sido el autodenominado mayor héroe de la ciudad, Citizen Cold, con Barry mencionando que su nombre era Captain Cold de los Rogues, pero nadie en el lugar sabe quiénes son los Rogues. En ese momento todos son avisados de un enfrentamiento entre el mencionado Citizen Cold y Pied Piper, creyendo que este estaba matando al único testigo de la muerte de Miss Alchemy. Para entonces Barry salir a toda velocidad hacia la escena del enfrentamiento en el museo de Citizen Cold, pero cuando se dispone a ponerse su traje nota que no lleva puesto su anillo de héroe, tropezando para caer en las escaleras, quedando frente a una mujer que le pregunta si se encontraba bien, generando la mayor sorpresa de Barry al notar que esa no era otra más que su supuestamente difunta madre. Tras superar el primer impacto de volver a verla y abrazarla mientras se entera que su padre ha muerto hacía 3 años atrás de un ataque al corazón, ambos irán afuera del CCPD, donde Barry le dirá a su madre que él era el superhéroe conocido como Flash, pero la mujer no tiene idea de quién es Flash o la Liga de la Justicia, ni menos Superman, haciendo que Barry esté cada vez más perdido en esta situación. Pero cuando el joven le menciona a Batman, la mujer le dice que sí había oído hablar del supuesto Batman como todo el mundo. La acción se traslada a Gotham City, donde el encapotado persigue a Jojo por los techos del casino Wayne, gritándole que le diga dónde estaba el Joker, pero ella se niega. Batman insistirá pidiéndole la ubicación de la casa de la risa del Joker, empezando a lastimarla con sus manos, pero ella le dice que probablemente ya sea muy tarde, así que no tenía sentido el decirle dónde estaba el Joker porque todos en dicho lugar ya estaban muertos, haciendo que el encapotado, al ver que Jojo no podía serle de ayuda, decide arrojarla desde las alturas hacia el vacío. Pero la mujer será salvada justo a tiempo por Cyborg, con ella rindiéndose para entonces Victor Stone disponerse a hablar con Batman, el cual no está sorprendido de que lo haya podido encontrar, con Cyborg recalcándole la curiosidad de que siempre perseguía a los criminales hasta ese mismo callejón en particular. Pero Victor no está allí para cuestionarlo, sino que para presentarle al resto del grupo, mostrándole a través de una proyección a muchas otras personas que dicen presentes frente a Batman. La historia entonces retorna con Barry y su madre, quienes llegan al Central City Citizen con el muchacho buscando a Iris, llamándola Iris Allen, pero allí no hay nadie con ese nombre y solo está Iris West, quien se hace presente en el lugar hablando con su jefa sobre ir a cubrir lo que está ocurriendo en Europa, donde se ha desatado una guerra sin igual, siendo algo reportado por Lois Lane y queriendo estar allí para descubrir cómo es que se inició todo este conflicto. Pero cuando Barry intenta llegar a ella, se ve sorprendido cuando otro hombre llamado John se acerca a la mujer para entonces darle un beso, haciendo que Barry no tenga palabras que decir y desaparecer al instante. Mientras afuera una figura misteriosa le dice a Nora Allen que se alegraba de verla de nuevo, pero la mujer no llegará a ver quién es. Barry entonces abandonará el lugar a toda prisa, pidiéndole el automóvil a su madre, diciéndole que necesitaba ver a alguien. Volviendo a Gotham City, Batman y Cyborg se encuentran junto a los demás héroes y villanos que están siendo proyectados mediante hologramas, mientras cada uno de ellos se encuentran seguros en sus respectivos sitios.
Víctor entonces le explicará que el motivo de esta reunión va en relación a lo que está ocurriendo en Europa Occidental, donde los atlantes inundaron todo matando a cientos de millones de personas. Pero, previo a eso, las amazonas habían masacrado a más de 30 millones cuando decidieron reclamar el Reino Unido como su nueva Themyscira. Para ahora, Aquaman y Wonder Woman, cada uno por su parte, querer dominar el mundo, dejando entonces a su paso más muerte y caos. Para ello, Cyborg es que ha reunido a los héroes y villanos que quedan para formar un equipo que pueda contra esta amenaza. Element Woman quiere unirse al grupo, mientras Citizen Cold se muestra más frío, analizando mejor la situación, pero por su parte Pied Piper sí quiere sumarse al equipo, ya que Cyborg lo ha ayudado a recuperar su voz tiempo atrás, además de que cree que con Batman tienen gran parte de la batalla ganada. Pero tras discutir con Cold, al decirle que este era un mentiroso que engañaba a la gente haciéndose pasar por un héroe, recordándole que él le había cortado las cuerdas vocales en primera instancia, Blackout también contará que tiene asuntos con Outsider, quien le ha estado dando caza durante meses, arruinándole la vida. Con este segundo, casi aceptando que eso ha pasado debido al poder que Blackout puede generarle al mundo, pero con este último aceptando que la guerra no era buena para los negocios, dispuesto entonces a unirse para terminar con ella. Todos entonces empiezan a aceptar, el mismo Citizen Cold, Sandman al ver que Batman está dentro, Abin Sur consultándolo con los Guardianes del Universo, pero cuando los Seven Secrets piden la voz, la situación se vuelve dividida, con Shade queriéndose sumar al grupo, pero Enchantress no, aunque al final la votación de ellos termina en un 4-3 a favor de unirse a Cyborg. Caso similar es el que ocurre con los jóvenes Billy Batson y sus hermanos amigos, donde terminan decidiendo que sea el mismísimo Capitán Thunder quien defina la situación, con esta apareciendo ante el grito de Shazam para mostrar su rostro lastimado, lleno de rabia, y diciendo que tenía asuntos pendientes con la Mujer Maravilla. Pero cuando la situación se encamina hacia la organización del equipo, Batman rechaza participar. No porque no crea que no se le puede ganar a Aquaman y Wonder Woman, sino porque piensa que este grupo raro que está armando Cyborg terminará siendo una pérdida de tiempo, con cada uno de ellos matándose por la espalda. Será de esa forma que al ver que el encapotado de Gotham City no formará parte de la misión, el resto, que ya había dicho que sí, cambie de parecer para dejar completamente solo a Víctor. En otro sitio, en plena carretera completamente congestionada, Barry se dispone a llegar a Gotham City, donde logra dar con una mansión Wayne abandonada, sin gente en su interior que responda a su llamado. Será entonces como Barry ingresa a la Baticueva, la cual se muestra mucho más modesta de como la recordaba, con una decoración muy particular donde un arma es exhibida, pero el joven será atacado por sorpresa por Batman, quien a los gritos le pregunta quién era él, haciendo que Barry le diga que sabía que él era Bruce Wayne. Pero Barry será completamente sorprendido al escuchar por boca de Batman que Bruce Wayne había muerto frente a sus ojos, para entonces darse cuenta que este Batman no era otro más que Thomas Wayne. En lo que antes era París, ahora completamente inundado, el barco pirata controlado por Deathstroke se encuentra buscando tesoros utilizando a Sonar para que éste los guíe, pero él mismo se encuentra agotado sin poder resistir ante otra descarga de Electric Eel, el cual no le interesa la salud de este para castigarlo con tal de que sus poderes funcionen. Pero en ese momento los tripulantes del barco de Slade divisan otra nave, la cual pertenece a Warlord, haciendo que Wilson prepare a su tripulación para un enfrentamiento contra estos, pero rápidamente notarán que no hay sobrevivientes, haciendo que Deathstroke se dé cuenta de quién ha sido el culpable de semejante matanza, para aparecer frente a ellos Aquaman y Orm. Arthur ve que estos no resultan ser amigos de la Mujer Maravilla, aunque eso no los deshabilitaba a ser sus enemigos, diciendo la frase "sin sobrevivientes". Volviendo a la Baticueva, Barry está completamente sorprendido al darse cuenta que estaba en otra tierra, donde la noche en que iban a morir Thomas Wayne y Martha Kane en el callejón del crimen, terminó ocurriendo que aquí el asesinado fue el joven Bruce Wayne.
Batman no solo no lo escucha, sino que lo castiga con crudeza, rompiéndole los dedos de su mano izquierda, mientras sigue castigándolo a pesar de las palabras de Barry, quien le dice que en realidad él era el superhéroe llamado Flash, pero que nadie recordaba que él lo fuese queriendo ayudar para recuperar sus poderes. Pero entonces, mientras seguía siendo tocado por Batman, la mente de Barry sufrirá un ataque donde se enterará de todo lo que ha ocurrido el último año en ese lugar, con la inundación por parte de los Atlantes, la invasión de las Amazonas, y notando que todo eso era real y que era su propio hogar. Pero las cosas parece que empiezan a mejorar para Barry cuando al suelo cae su mítico anillo donde guarda su traje de héroe, pero sin esperarlo del mismo no se vislumbra su atuendo con un rojo predominante, sino uno donde el amarillo es el color principal. Barry entonces le contará a Thomas Wayne del Profesor Zoom, el Reverse Flash de Eobard Thawne, un científico del siglo XXV que se obsesionó con los poderes de Flash, replicando el accidente que convirtió a Barry en un velocista y que desde entonces ha sido su enemigo durante mucho tiempo, diciendo que este podría estar en ese mismo momento observándolos a una velocidad imperceptible para ambos, burlándoseles en las caras. Tras escuchar de Thomas que estaba más loco que el Joker y que debía ir a Arkham, Barry le cuenta su historia, con el asesinato de su madre, la condena a prisión perpetua de su padre, él metiéndose a estudiar ciencias forenses para probar la inocencia de su padre, pero nunca encontrando un culpable, mientras su padre terminó muriendo tras las rejas, enterándose que todo había sido parte del plan del Reverse Flash, matando a su madre como una forma de venganza en reversa. Pero cuando Thomas le pregunta sobre Bruce, Barry le contará que este era uno de los mejores amigos suyos, volviéndose Batman y combatiendo al crimen en Gotham City, haciendo que Thomas le pregunte si podía hacer que las cosas de ese mundo cambien, logrando que Bruce pueda vivir a pesar de lo que sería su muerte. Barry le dirá que puede hacer eso, pero antes de ello necesitaba recuperar su velocidad. Mientras tanto, en Londres, el coronel Steve Trevor se encuentra escapando de las Amazonas, pidiendo comunicarse con cualquier persona que forme parte de la resistencia, pero nadie responde su llamado, cuando en ese mismo momento la Mujer Maravilla logra atraparlo con su lazo de la verdad, pidiendo respuestas, pero la amazona se verá sorprendida al notar que este hombre logra resistirse al poder de esa arma. A pesar del esfuerzo de Steve, este le revela que estaba allí en una misión de extracción, buscando a Lois Lane, la periodista más conocida del mundo, quien había estado infiltrada en las Amazonas durante los últimos 8 meses, teniendo ya cada movimiento que iba a hacer Wonder Woman, para agregar que Lois era la mujer más hermosa que él había conocido. Diana, lejos de estar enojada, admira el valor de Lois Lane, diciendo que ella tenía un lugar en el nuevo mundo que estaban construyendo, ordenando encontrarla, como también estar atentas a la llegada del grupo de Cyborg, mientras deja a la deriva el futuro de Steve Trevor. Retornando a la mansión Wayne, Barry y Batman se encuentran en la terraza, con Allen ya dispuesto a recrear el accidente que le diera sus poderes, con todo preparado, mientras el encapotado solo le dice que estaba loco, pero aún así termina ayudándolo. La palanca baja y un rayo cae en toda la humanidad de Barry con una impresionante fiereza, haciendo que este sufra a niveles de dejarlo casi muerto con todo su cuerpo quemado. En Detroit, el presidente de los Estados Unidos le dice a Cyborg que ya no puede esperar más tiempo, agradeciendo el esfuerzo que este intentó hacer reuniendo a los diferentes superhéroes del mundo, pero debía acelerar las cosas tras enterarse que habían perdido contacto con Steve Trevor y la Resistencia, creyendo que hay un infiltrado en el grupo de contacto de Cyborg, creyendo el mandamás que era The Outsider, pero Cyborg cree que no es así, ya que este solo lo motivaba el dinero para retirarse del lugar, mientras detrás suyo en silencio Element Woman se hacía presente. En la mansión Wayne, Barry está completamente lastimado en más del 70% de su cuerpo, presentando quemaduras de tercer grado, pero aún así queriendo volver a intentarlo antes de olvidar todo, sufriendo un nuevo ataque donde sus propios recuerdos comienzan a cambiar. Viendo el momento en que Abin Sur era anunciado en televisión abierta, el misterioso puente de una ciudad central que no llevaba a ningún lado, y teniendo charlas con su madre hablando de chicas para él como Patty. Al decirle entonces a Thomas que de seguir así podría perder todos sus recuerdos, incluso los de Bruce, Batman decide ayudarlo una vez más,
llevándolo a la terraza, donde los dos son sorprendidos por un enorme rayo que golpea de lleno a Barry. Batman cae desde las alturas lastimado, pero en ese momento Barry lo siente en su cuerpo. Su velocidad ha vuelto, salvando al instante a Batman. Al mismo tiempo, en Nueva Themyscira, anteriormente el Reino Unido, Lois Lane envía un audio a Cyborg diciéndole que, por su información, el día de mañana se producirá la batalla final entre los Atlantes y las Amazonas, buscando con urgencia a la Resistencia para intentar detener esto, cuando en ese momento el demonio Etrigan se aparece frente suyo para entonces sumarse a este Grifter y otros personajes que le dan la bienvenida a la Resistencia. Retornando a la mansión, Thomas Wayne observa con sorpresa cómo Barry va sanando de sus heridas mortales, lo cual es gracias a su acelerado metabolismo que permite una sanación acelerada, diciéndole que necesitaba de un traje para la misión, dándole el del Reverse Flash. Barry le dice que podría modificarlo desde cero, pero prefiere crearse uno nuevo con los materiales que había en la mansión, mostrándose listo para la batalla. Tras explicarle cómo funcionaban sus poderes y los del Reverse Flash, con este manejando la Speed Force negativa, corrompiendo la Speed Force de Flash, logrando modificar su edad, destruir cada objeto que tocase y cambiar el pasado, Barry entenderá que esto fue un plan orquestado de grandes maneras, haciendo que no pueda conectarse ni contactarse con ninguno de sus amigos de la Liga de la Justicia, mientras le dice a Thomas que nunca cambió nada del pasado por el famoso efecto mariposa que podría desencadenar en algo gigantesco. Tras ver que no podía contar con Hal Jordan, ya que en esa realidad no era un Linterna Verde, Barry preguntará por Superman, enterándose que al mismo tiempo que Martha Kane estaba embarazada de Bruce, cayó en Metrópolis un cohete que quedó en posesión del gobierno de los Estados Unidos, sin saber dónde podría estar, pero con Thomas conociendo a alguien que sí. Para esto van con Cyborg, quien se muestra sorprendido del llamado de Batman, obviamente no sabiendo quién era Flash y quedándose casi sin palabras al ver que el encapotado ha decidido aceptar su oferta de formar un equipo que luche contra Aquaman y la Mujer Maravilla, aunque con gente que él pueda elegir solamente. Pero esto también tiene otro asterisco, ya que le pide que busque información del cohete que se estrelló en Metrópolis varios años atrás, matando a miles de personas tras su impacto, necesitando del hombre que venía en esa nave para su equipo, aunque sin decirle toda la verdad respecto a Barry, creyendo que era mejor de esa forma. Victor entonces acepta este pedido de Batman, dando con el proyecto Superman, donde se encuentra retenido el conocido como Sujeto 1, decidiendo llevarlos hasta allí en Nueva Metrópolis, en las instalaciones donde se encuentra la persona que estaban buscando, ubicada varios kilómetros por debajo del suelo, identificando otros dos cohetes que cayeron ese día junto al Sujeto 1, habiendo dos seres más, topándose con el lugar donde estaba el Sujeto 2, solo encontrando los huesos de lo que aparentemente era un perro. Mientras van llegando al lugar, Victor le agradece a Batman por haber aceptado unirse a la lucha, diciendo que ahora sí podrían detener la guerra, haciendo que Cyborg también logre poner orgulloso a su padre. Finalmente los tres dan con el Sujeto 1 del proyecto Superman, un joven pálido, muy flaco, con un traje completamente negro, que tiene en su pecho una S, al cual liberan gracias a Cyborg para Flash darse cuenta que este nunca había visto siquiera la luz del sol, siendo la razón de por qué su aspecto y probablemente su fuerza, incluso actuando como si nunca hubiera visto un humano. El grupo ahora emprende la huida ante la persecución que le dan los soldados de la base, pidiendo por el general Lane, quien aparentemente está a cargo de la operación del proyecto Superman, pero las cosas cambiarán cuando finalmente logren salir a la luz del sol, con Superman quedándose maravillado por este, empezando a elevarse ante la sorpresa de varios, usando su visión de calor contra uno de los soldados quemándole su brazo derecho. Pero cuando Batman le pida que ataque a los demás, este se irá volando a toda velocidad, dejando a los otros tres completamente solos. En Fawcett City, Billy y sus amigos se encuentran viendo las noticias, donde desde el gobierno de los Estados Unidos hablan de la fallida unión de los superhéroes del mundo para luchar contra Aquaman y la Mujer Maravilla, con los niños todavía indecisos de si unirse o no a la batalla, recordando lo cerca que estuvieron de morir la última vez que se enfrentaron a la Mujer Maravilla.
Al mismo tiempo, en Coast City, el piloto de aviones Hal Jordan se prepara para lanzar el Green Arrow, un misil que de dar en el lugar correcto podría ser de mucha ayuda en esta batalla, mostrándose alegre, pero sabiendo que debía estar en ese modo, ya que por dentro estaba completamente aterrado de si iba a vivir o morir. Mientras en Metrópolis, tras Superman dejarlos a los tres, Batman, Flash y Cyborg se enfrentan a las fuerzas militares del gobierno, quienes poseen armas altamente desarrolladas, haciendo que los tres no puedan contra estos, pero en ese momento los soldados empiezan a caer de a uno, siendo algo generado por Element Woman, generando la tranquilidad de Victor, pero la duda de Thomas respecto a qué estaba haciendo esa mujer por esos lados. Ella confiesa que tras la negativa de Batman para formar un equipo, decidió seguir a Cyborg, ya que nunca antes nadie le había pedido eso, sintiéndose muy mal. Pero Barry creerá que no era mala idea juntar a los otros héroes posibles ante la ausencia de Superman. Pero en ese instante Flash sufrirá otro ataque, recordando la vida que ha tenido en esa nueva realidad con su cumpleaños, sus dos padres, la muerte de Henry y un Barry que no cree poder soportar aún más el dolor, haciendo que Thomas le inyecte un antiepiléptico para apaciguar su dolor, pidiéndole que no se olvide de su hijo. Será entonces que los cuatro llegarán al hogar de Billy y sus hermanos cuando estos estaban votando por si unirse o no a la lucha, con Batman recordando lo que ellos hicieron una vez con Sandman, ayudándolo con su pérdida de la memoria, utilizando el poder del trueno que tenían los jóvenes, creyendo que podrían ayudar entonces a Barry, mientras Pedro se entera que Cyborg puede ver a Tawny, el último tigre rayado de Kahndaq, que solo es visible para los niños gracias a la magia del hechicero que éste les diera sus poderes en el pasado. Billy entonces utilizará sus poderes para intentar ayudar a Barry, con ambos viendo al Capitán Marvel feliz, teniendo sus aventuras en un mundo con esperanza y muy distinto al que estaban habitando ahora, con el joven quedando completamente sorprendido de lo que ha visto. Pero cuando Barry le está por contar todo, llegan las noticias de que la misión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha fallado, con Hal Jordan muriendo en el acto. Barry entonces hablará a solas con Thomas, no estando tan seguro de que puedan ganar esta batalla, con mucho miedo respecto a que en cualquier momento pueda perder sus recuerdos, y por ello necesitaban de todos los superhumanos que estuvieran disponibles para la batalla, aunque el encapotado se niega. Finalmente, tras una pequeña discusión, Billy y los demás se unen a la batalla, pero Cyborg sabe que los otros superseres no se sumarán a menos que Batman también lo haga, ya que todo el mundo creía en la leyenda urbana construida alrededor de este, donde se creía que era inmortal, haciendo que al final de todo Thomas afloje y se sume a la lucha pidiendo contactarse con los demás. Todo el equipo entonces se pone en viaje hacia Nueva Themyscira, avisando al resto de que han comenzado con su movimiento para detener esta guerra, mientras Enchantress de los Secret Seven les avisa que su equipo estaba fuera por un accidente con Shade, pero decidiendo ir ella sola, acercándose mucho a Flash, mientras debajo suyo se ha desatado la madre de todas las batallas entre Atlantes y Amazonas. Aquaman le recrimina a Wonder Woman que ella mató a su esposa, Mera, portando su casco como un trofeo y no pudiendo creer que él alguna vez la amó a la amazona, pero ambos se verán sorprendidos al escuchar el grito de Shazam viniendo de los cielos para Flash y los demás decir presente, comenzando su ataque. El Capitán Trueno se dirige directamente hacia la Mujer Maravilla, mientras Cyborg ha localizado la bioarma de Aquaman que podría destruir todo el lugar en segundos, pero Barry prefiere hacer un último intento con Arthur, haciendo que entre en razón. Pero mientras esto ocurre, el Capitán Trueno sostiene a la amazona en sus manos. Enchantress entrará en juego, haciendo que el hechizo de los niños se deshaga, dejando de ser el ser superpoderoso para retornar a ser simples mortales. Será en ese momento que Diana vea que simplemente eran niños, pero no siendo algo que le afecte tanto, tomando su espada para atravesar toda la humanidad de Billy Batson, generando un gran estruendo, quedando Barry muy aturdido para frente suyo hacerse presente ni más ni menos que el Reverse Flash, diciéndole que vea lo que el mismo Barry había hecho.
Thawne se para frente a Barry mostrándole cómo todo este mundo estaba siendo arrasado por sus propios amigos, diciendo algo que le dice que no fue culpa suya, sino que todo ha sido a raíz del mismísimo Flash. Pero obviamente Barry no le cree, obligando al Reverse Flash a mostrárselo, reseteando las vibraciones internas de Barry, para entonces Flash llevarse la gran sorpresa al recordar el primer cumpleaños de su madre, tras haber averiguado que su asesino era el mismísimo Thawne, estando frente a su tumba para entonces decidir cambiar las cosas, generando que se produzca un efecto como de una bala atravesando un parabrisas que luego se va resquebrajando, sucediendo lo mismo con las historias de Superman, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman y el resto de la humanidad, todo por haber salvado a su madre. Barry maldice a Eobard atacándolo con todas sus fuerzas, pero el Reverse Flash, extasiado, se muestra por la situación, disfrutando cada segundo, cuando son interrumpidos por Batman, el cual todavía piensa que Flash puede arreglar esto, a pesar de enterarse que en sí todo esto había ocurrido por algo que el mismo Barry había ocasionado. Pero el Flash Reverso aprovechará para darle una buena golpiza a Thomas Wayne, diciéndole que era un pobre hombre viejo triste, para revelarle que ahora ya no necesitaba de Flash. Eobard le explica que necesitaba que Flash tuviese una vida larga mientras se iba generando la Speed Force, la cual pasaría a ser completamente accesible en el siglo 25, el tiempo de Eobard, haciendo que mientras él estaba viajando por la corriente del tiempo, Flash ocasionase el Flashpoint, haciendo que el Reverse Flash se vuelva una paradoja viviente, completamente libre de ataduras hacia cualquier historia, haciendo que no importase qué le suceda a Barry Allen en el pasado, presente o futuro, él, Eobard Thawne, iba a seguir existiendo sin problema alguno, estando fuera de la línea del tiempo, pudiendo matar a Barry mientras está en el útero de su madre o en ese mismo momento sin importarle nada. Pero cuando está en su momento de mayor regodeo, este quedará completamente sorprendido al ser atravesado por una espada de las Amazonas en toda su humanidad por el mismísimo Batman, quien aprovechó el instante exacto en que este se dejó de mover. La situación entonces con el Reverse Flash parece haberse eliminado, pero todavía queda la guerra entre Atlantes y Amazonas, donde Enchantress ha traicionado a todos, poniéndose del lado de la Mujer Maravilla, pero en ese mismo momento quienes dirán presentes serán Grifter y la Resistencia, haciéndole frente a la hechicera y los demás, aunque esta logra asesinar a varios en un santiamén, mostrándose más que confiada de sus poderes, incluso atacando casi de una manera mortal a Batman, dejándolo muy mal herido. Pero cuando las cosas están empeorando aún más, una sombra se hará presente desde los cielos, con Barry diciendo "lo sabía", apareciendo ante todos Superman, el cual de un solo golpe aplasta a Enchantress diciendo "no más", dirigiendo sus puños hacia Aquaman y la Mujer Maravilla. Mientras los recuerdos de Barry siguen cambiando en su mente, Grodd y su ejército también aparecerán en la guerra cuando Cyborg detecta que los Atlantes han activado la bioarma sísmica que literalmente partirá el mundo por la mitad. La situación llega a un límite donde lo único que se ve a los cuatro costados es el caos llegando a ellos, pero Thomas aprovechará sus últimos segundos de vida para darle una carta a Barry, la cual le pide que se la pueda entregar a su hijo Bruce cuando haya salvado la situación. Barry hará entonces lo que mejor sabe hacer: correr, apareciendo en la puerta de la casa de su madre. Allí él explicará todo a su madre, con él pensando en una forma de salvar a todo el mundo, incluida a ella, pero la mujer le dice que debía dejarla ir de una vez por todas, usándola como una especie de pararrayos, pensando en ella cuando intente nuevamente viajar en el tiempo, a pesar de no tener su cinta cósmica para viajar con facilidad por la Speed Force, diciéndole que ella iba a estar bien junto a su padre. Tras derramar varias lágrimas, Barry se encontrará con su yo del pasado que generó el Flashpoint buscando detenerlo, diciéndole que él sabía cómo se sentía, aunque este quiera salvar a Nora de todas formas posibles, para finalmente ambos conectarse, generándose un impresionante choque. En el camino de Barry dicen presente 3 líneas temporales, mostrando diferentes posibilidades para sus amigos, mientras una voz misteriosa le dice que esto ha ocurrido para debilitar el flujo del tiempo, pidiéndole ayuda a Barry
para poder hacer que todo forme parte de una misma cosa nuevamente, con Barry completamente confundido mientras los cambios ya se van notando en su cuerpo. Pero de un segundo al otro Barry es despertado por Forrest, su compañero del CCPD, quien le pide que termine rápido con los informes para el director Singh, mientras Barry ve a su alrededor que todo ha vuelto a la normalidad diciendo que se encontraba bien. Flash entonces irá a la Baticueva para encontrarse con Batman, quien estaba revisando unas cosas, para entonces disponerse a escuchar la historia de Barry de todo lo que había pasado con él queriendo salvar a su madre, rompiendo la línea de tiempo, pero teniendo a un Bruce que lo comprende diciéndole que si él hubiese tenido la posibilidad de cambiar el pasado, también buscaría hacerlo, siendo algo que confiesa lo pensó en varias oportunidades. Barry le explicará también que todavía conservaba los recuerdos de aquella otra vida que aparentemente había tenido, con los cumpleaños donde estuvieron sus dos padres, las noches de ir a comer a la casa de su madre y otros pensamientos que seguían en su mente pensando que era una consecuencia del viaje, pero Bruce le dirá que probablemente más que una consecuencia se haya tratado de un regalo que le dejó la experiencia. Finalmente Barry decidirá contarle que en ese viaje conoció a alguien sin el cual no podría haber salvado al mundo, entregándole una carta que a la primera vista hace que Bruce se tambalee. Bruce se quitará su capucha para disponerse a leer la carta de su padre, Thomas, donde éste le decía que siempre lo iba a amar, generando las lágrimas y la sonrisa de Bruce para decirle a Barry que era un gran mensajero y un gracias que ha respondido con un de nada, Bruce. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó déjame tu like y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube, puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.